para el Centro de Arte Moderno es un placer, como siempre, contar con los amigos de la editorial Margot y Chema en nuestra casa, y con Luis Luna, que también es un viejo amigo de la casa. Y hoy incorporamos a Daniel Montoya con su mandarino, que esperamos que sea de vuestro agrado. Así que los dejo con ellos, que tienen cosas más interesantes que esto. Muchas gracias. Bueno, le toca siempre al editor empezar a decir alguna cosita. Yo voy a hablar un poco de la colección. Esta colección se llama Amsel y es una colección en la que tanto Miguel Ángel Curiel como Luis Luna pues ejercen de directores. Es una más de nuestras colecciones, que tenemos alguna que otra, y la verdad es que estamos comentando con ella y estamos comentando con autores que escriben poesía de verdad, no poesía a lo mejor social o poesía, digamos, más lingüística o más en tipo entelequia o más, sino una poesía más emotiva y más encarnada en la tierra y lo que nos pasa hoy en día. Para nosotros es un gusto tener hoy a Daniel Montoya, porque es su primer libro. Dicen que la primera vez siempre es la primera, ¿no? Y entonces ya después serán las siguientes veces y ya serán los siguientes libros, pero el primer libro pues siempre es una delicia. Aunque Daniel ya ha hecho algún trabajo para editorial, pues sacamos hace poco un libro precioso que se llama Sobre las macetas, que es una antología de poesía joven colombiana de autores nacidos a partir de los 80, pues realmente este mandarino nos ha fascinado. Nos ha fascinado por el contenido. Ya cuando lo leáis, porque yo no voy a desvelar nada, a lo mejor voy a leer un poema, pues veréis por qué os digo eso, ¿no? Porque tiene una ternura y una fuerza que es impresionante. Y sobre todo también porque es otra voz, es una voz que viene fuera de aquí, o sea, viene de Colombia, y realmente ese cruzarte el charco, venir aquí para contarte desde allí, pero de aquí, pues es así como se crean las culturas, y creo que es un libro creador de cultura. No voy a seguir más porque el que tienen que hablar y los que saben de literatura son Luis y Daniel, y que muchas gracias a todos por haber venido. Pues agradecemos esta inauguración y por acompañar a Daniel. Muchas gracias. Bien, no hay nada más pesado, y ustedes, vosotros lo sabéis, que un presentador que quiera lucirse delante del presentado. Entonces yo le dije a Daniel que la cosa iba a ser muy breve. Es cierto que empezamos este libro en el 14, en el autobús 14 que llevaba bueno, pues a la casa que éramos vecinos en ese momento, pero hay cosas interesantes. Fijaos, en la literatura, yo creo que lo podéis comprobar, hay muchísimos bufones, muchísimas personas que ponen por delante el hecho de ganar dinero o el hecho de ser conocidos antes que el propio lenguaje. Y en el libro de Daniel no vais a encontrar eso. Vais a encontrar un trabajo de lenguaje exquisito. Vais a encontrar también una heterotopía. Yo es de esto de lo que quiero hablar, porque realmente Daniel, en un territorio absolutamente ficcionalizado como es Colombia, él ha buscado, y no es baladí, fijaos, que se haya cometido una tropelía lingüística. Él dedica el libro a Isistro, que es Isis al mismo tiempo que su abuelo, que es Isidro. Y es verdad que la diosa Isis luego lo asimiló la cultura grecolatina y la cultura cristiana a través de la Virgen, porque en el fondo mandarino es una matria. Para los que sepáis de la inmigración, del hecho de desplazarse de un lugar a otro sin tener más asidero que el lenguaje común que todos compartimos, esa matria, esa Isis a la que todos volvemos, es un constructo de lenguaje que ya no va a existir nunca más. La Colombia que dibuja aquí Daniel solo existe en él, en su memoria, y esa memoria es precisamente la que a mí me interesó cuando hablábamos en
en el 14 sobre este tipo de cosas. Esa memoria que es capaz de crear un territorio donde nosotros podemos habitar, donde nosotros podemos residir, para descubrir, como decía Keats, que el verdadero poema es un recuerdo y que el lector tiene que desarrollar ese recuerdo para poder vivirlo. Él se fija en un mandarino, precisamente porque la desraíz es el mayor dolor de la inmigración, y lo fija ahí, en ese mandarino, creando una heterotopía, diría yo, un lugar que nosotros podemos visitar en Colombia seguramente, podemos ir al cafetal que su familia tiene en un apartado lugar de Colombia, pero no es eso lo que nos interesa. Lo que nos interesa es el lugar ficcional que ha creado él, la matria donde se ancla alguien en perpetuo movimiento. Y eso es lo que más me interesó de él. Me interesó que ese trabajo del lenguaje era a la vez una apuesta del corazón. Y fijaos, en tiempos donde desafortunadamente esa pulsión se olvida, donde la capacidad de emocionar, donde la capacidad de construir con un lenguaje algo que vosotros podéis vivir parece aletargada o parece dormida, él tiene la capacidad, por su trabajo, de poder mostrarnos, de poder enraizarse en un lugar que tiene una ventana desde donde nosotros podemos mirar. Y precisamente es esa ventana la que me descubrió ese paisaje que describe aquí Daniel Montoya, porque a través de esa ventana es donde nosotros podemos descubrir eso que hoy y tal vez mañana tengamos que poner otra vez a través de la literatura en funcionamiento. Y es que cualquiera que vive en el tránsito, y los sufíes decían que los poetas y los filósofos se habían ido con sus pensamientos a otra parte y que ese era su verdadero lugar de residencia, tendremos que volver a poner en funcionamiento, fijaos. Construimos nuestra opinión del otro a través de un espejo donde nos miramos nosotros y decimos: la otredad es esto, los colombianos son así, los venezolanos son allá. Y realmente lo que sucede es que tras esa ventana estamos nosotros mismos, mirándonos una y otra vez, un reflejo y otro, que es de mandarino, que es la raíz donde se ancla todo. Estamos juntos, estamos creciendo en esas ramas, y estamos creciendo también, como os decía con Keats, en ese recuerdo que tenemos de una Colombia que probablemente hoy, y eso lo charlábamos, están en medio de un proceso de paz. Muchos reivindicarán, muchos hablarán de esa Colombia de la que no ha hablado nadie antes, porque no estaba de moda, de la Colombia de las guerrillas, de la Colombia que él ha conocido bien por su labor como periodista, de esa Colombia prácticamente destrozada en un sinfín de confrontamientos, y que nosotros podemos vivir ahora a través de este mandarino, que sin alaracas, sin exhibicionismo, nos traslada la sensación de alguien, de un niño que mira por vez primera. Y a mí eso es lo que me dejó fascinado de Daniel. Primero, su capacidad de trabajo, y después la capacidad de mirar otra vez como si fuera un niño que conocía por primera vez el árbol, la casa familiar, y a través de ella era capaz de despertar una emoción que siempre se despierta en nosotros cada vez que abrimos los ojos: la capacidad de vivir de nuevo, de redibujar aquello en lo que existimos y de darle un sentido nuevo, de darle ese sentido que vamos a necesitar, y vosotros y vosotras lo sabéis, ese sentido de hermandad, ese sentido de novedad, de descubrir por primera vez allí donde residimos y allí donde habitamos. Eso es lo que a mí me fascinó de Daniel, tanto en el 14 como en todas nuestras conversaciones, y lo que me sigue fascinando. Yo sé que él quería que leyera
un poema, y yo voy a terminar con ese poema, un poema de la ventana. Ya sabéis que a través de las ventanas todos vosotros podéis mirar y vemos la coreografía del dolor que cada vez se dibuja, cada vez que nosotros miramos por la mañana y vemos a todas esas personas haciendo sus acciones cotidianas. Graham diría con Case que esa coreografía es la coreografía que nos hace seguir, que nos hace avanzar, y esa coreografía que hay detrás de la ventana oculta la verdadera poesía. Una poesía que no reside, fijaos, en la puesta en escena de un yo que no somos, sino que reside realmente en la capacidad de despertar un recuerdo en cada una de vosotros, en cada una de vosotras, en cada uno de vosotros, un recuerdo que está enraizado como este mandarino en un territorio que todos recorremos, el territorio de la única honestidad, la honestidad de mirar de una vez y por fin a la vida con esos ojos nuevos, con esos ojos maravillosos del niño que entiende que tocar un árbol es vivir. Y os leo este poema. Hay una ventana, la única en el cuarto, que está a 3 metros de altura. Hay una pared de sonido que no tiene eco, que guarda la resonancia de 2 campanas que marcan la hora de cada estirpe que pasa. Hay un ramal de nubes que escapan desraizadas en bolsas formadas por huesos desencajados. Hay hortensias que florecen bajo tierra, levantando pétalos como brazos sobre el suelo, buscando su fuera por la raíz. Hay generaciones que se esconden en carreteras anaranjadas, por donde ancestros ajenos decidieron no volver a pasar. Hay quienes se quedan ahí parados, aunque saben que ya no habrá de recogerles el camión. Muchas gracias. Creo que lo deberíamos haber hecho en realidad. Después de ti me parece pena. Bueno, nada, antes que nada darles las gracias a todos por venir, al Centro Arte Moderno por recibirnos, a Chema y a Luis por confiar en mí, porque sé que pues, es mi primer libro, sé que soy un pelado de 25 años y que es una apuesta también para la editorial. No tenemos en detalles. Así que agradezco mucho la confianza que me han dado y sobre todo pues ver tantas caras familiares y de cariño en este lugar hoy, que creo que hace 2 años cuando me vine de Colombia no creí que me fuera a sentir tan arropado como me siento ahora, y se los agradezco mucho. Si me encuentran muy torpe, por favor, paciencia, que es la primera vez que una cosa de esta. Bueno, el libro, voy a dar un poco de contexto y leeré algunos poemas, tampoco será muchos porque no creo que deberíamos extendernos tanto, más es tratar de transmitir la sensación que está guardada en este libro. El libro, como decía Luis, está dedicado a Isidro, mi abuelo. Para dar una breve introducción del libro, está organizado a través de cabañuelas. Las cabañuelas, para quienes no sepan, son la manera en la que los campesinos observan los primeros días del año y a partir del clima que hace de esos primeros días organizan la cosecha. Está en desorden porque nunca se hacen bien, porque el clima además nunca es tan predecible como los 12 primeros días de enero. Y bueno, al final realmente el libro nace tras la muerte de mi abuelo, que en abril cumple 3 años. Yo nací en Bucaramanga, que es
es la ciudad capital del oriente de Colombia. Sin embargo, mi familia es del Socorro, que es un pequeño pueblo justo donde se está terminando la cordillera occidental, oriental. Y bueno, yo vengo de una familia totalmente campesina. Mis primos y yo somos la primera generación que atiende la universidad. Antes de nosotros, la única persona que había tenido estudios universitarios había sido mi madre, y por diferentes razones, pues mis padres trabajaban demasiado y yo iba a parar a la casa de mi abuelo durante mitad de año, 3, 4 meses. Era una casa en tapia que él mismo construyó en una vereda que se llama Árbol Solo, y era una casa con una sola habitación, con un pequeño entrepiso, donde pues al principio vivieron mis abuelos, luego vivió mi madre y mis tíos, y luego, que eran 4 en total, y luego vivimos nosotros los 6 nietos. Había momentos en los que habitábamos esa casa, ese cuarto, 12 personas, y de cierta manera realmente nunca se nos hizo ni pequeño, ni más grande, nunca existía la idea de que esa casa pudiera ser de otra manera. Precisamente por pasar tantas temporadas allá, de cierta manera mi abuelo me crió en muchos aspectos, y la estructura de valores y de ideas que me conforman hoy en gran parte son las suyas. Y sin embargo, cuando murió, no sabía ubicar en una conversación cómo me transmitió todo esto, simplemente porque mi abuelo era un tipo que no hablaba. Se tomaba un whisky en ayunas y luego empezaba el día. Entonces realmente el libro es un esfuerzo por tratar de entendernos, de entenderlo a él y de entenderme a mí, de entender un amor tan íntimo que nos tuvo, pero a la vez tan poco público y tan poco articulado en el habla, que al final es el que nos configuró a todos. A decir verdad, la muerte de mi abuelo fue una idea que me llegó muy tarde, porque era un tipo pues mucho más alto que yo, que medía casi 2 metros, que sobrevivió a un accidente de guadaña, que se caía de las ramas de los árboles, que lo había pisado un caballo, y de repente que una cosa como tan poco tangible como una enfermedad se lo pudiera llevar, nos parecía a mí y a mi familia como algo absurdo. Un día pues, se cayó y le diagnosticaron una cosa, y al mes había perdido 20 kilos, y al mes y medio pues ya se había ido. Entonces a todos de cierta manera nos tomó muy por sorpresa. Decía Nassim Hikmet que la tarea de vivir era a tus 70 años seguir yendo a plantar olivos sin importarte que los fueras a ver crecer. Yo vi a mi abuelo plantar mandarinos hasta los 83 años, 3 meses antes de que se enfermara. Y pues ahora esto es más que un esfuerzo por tratar de escribirlos. Así que nada, pues les voy a leer algunos. Chema, tú te querías leer uno para que no hable yo todo el rato. Bueno, si te pones nervioso. Sí. Luego, si te gustaría que después hablemos un poquito también y hagáis preguntas. Gracias. Coge tú. 51. Sí. A leer el que me ha puesto él. Dice: levantas tu mano izquierda y en tu brazo sientes el peso de la tapia que se desmorona, igual que se estrellan las nubes del cielo en la tierra, se estrella la lona en tus costillas. Y entonces avanzas de tu entierro la punta de tu mano, la esquina de tu índice, como buscando el aire que existe bajo la tierra. Lo encuentras y con un movimiento le das la forma que tienen las raíces, y sientes que tu índice y el de ellas se tocan solo para que te detengas y resoples. A ver.
miras al suelo y observas la cordillera entera. La miras como imaginas, se ve desde un lunar, y observa que tiene una comba o tiene dos, que es ancha y que la levantas entre tus manos. Una línea de madera levantas entre tus manos, toda gruesa y toda áspera. La ubicas frente a tus ojos, como adivinando la forma que guarda, que tú supones que todavía guarda, pero que aún no tiene. De tu bolsillo sacas el papel granito, que ayer usaste como pañuelo, para limpiar las que fueron, las que son, heridas en tu pie, y comienzas a limar. La cordillera comienzas a limar. Le vas raspando sus combas, como borrándole el plural, y lo áspero haces uniforme, su madera toda apunta al sur, y una diminuta cabulla amarras en su margen, para que se envuelva en tu muñeca y no se pierda. Surriaga, la llamas, en ella te apoyas. Luego guardas tu pañuelo de granito, que contrario a como quedó tras limpiarte tu pie, ahora está arrugado, y en Surriaga te recuestas. Cabañuela 4. Aseguras que bajo tu suelo, en el filo que lijaste, hay agua que gravita. Imaginas que entre el abono el azul es clarito como el cielo, y confías en la transparencia de su tierra. Confías en que nada estropeará su nacimiento, que tendrá que llegar el mes de abril, como todos los ciclos de las cabañuelas. Supones que aún cuando enero avisó que no llovería hasta llegado este mes, el agua que bajó de un páramo, el rocío que unas nubes desencajadas estrellaron contra el mandarino, será suficiente. Y luego asistes, con la ilusión del rosado, al nacimiento de orquídea en una olla quemada en leña, maltratada en hollín y ahuecada en tinto. Se la llevas a mandarino y le acomodas la olla en su rama derecha, como dibujando la caricia del pelo y de las hojas, detrás de su oreja. Instrucciones para recoger mandarinas. En la madrugada, cuando la luz del sol es tan débil que su forma redonda se dibuje entre el filo de la sierra, has de salir. Llevarás 2 bultos de fique para que te cuelguen de las espaldas y un canasto de plástico negro que se tercie entre tu hombro y tus costillas. Lleva el sombrero puesto por costumbre, aunque sepas que la luz todavía no existe y que su forma, aunque distingue la apariencia de un naranjo, no deja de ser una promesa en el cielo. Camina hasta Recreo y saca de tu bolsillo la foto de tu nieto, que nacerás 5 ciclos de cabañuelas más tarde. Con una mano levántala para que mire de cerca la textura de las mandarinas. Con la otra muéstrale tu palma arquearse bajo su peso, dejando que tus dedos la rodeen y por un momento sienta él que el fruto y tú son uno. Déjala girar lento, como impulsada por la tierra, explicas, hasta que ella caiga sola. Yo veré la mandarina suelta sobre tu mano y el limpio de la rama esperar otra cosecha. Ante la angustia de no saber el nombre de un recuerdo, lo llamas Mirabel y lo golpeas con el índice, como si atendieras al linde de la mención. Ante todo deseabas encontrar los lugares por los que corrías, los mapas de un lunar y las rutas de una quebrada, y allí, cerquita del descubrimiento, en tu ventana se forma un lugar con la figura de un barranco. Cabañuela 10. Extraño niño, debes haber conocido ahora los años, debes haber visto al mandarino y su bosque. Espero que descubras ya en la muerte la acidez de sus raíces. Extraño niño, habrás visto hoy el mandarino asomar sus pétalos brazos sobre la tierra, hasta desafiar el alto de las cabañuelas, para detenerse con la quietud con que sosiega el barbecho. Extraño niño, imagino que subiste a sus ramas y caíste, imagino que cantaste en sus ramas y callaste. Ahora necesitas de Surriaga para ponerte en pie, y la tapia se te hace sellisca, y las nubes como hortensias levantan huesos desencajados. Extraño niño, el hambre esconde el recorrido de la borboleta, y toda ausencia se sepulta y se abona, como quien dice bultos, y en su espacio entierra la lumbre, las llamas. Los barrancos, imaginen desde tu ventana, que guardan un beso en el verdor.
Barranco Mirabel es el recuerdo. Aseguras que existe un cañón en el fondo de su hondura, en su forma lo huyente y el calor. 2 hortensias bajo tierra, un trinitario sobre el cielo y una borboleta que se arrastra entre ellas. Embriagada está por deslizarse en el trapiche, la regañas y le lanzas la zurriaga. Está así de tanto llevarle flores a los árboles. Bueno, ya para terminar. Sí. Cabañuela 1. De su padre, mi abuelo aprendió, al comienzo de cada año, a contar los días como ciclos, en docenas que varían. Aprendió de la seguridad que ofrece el cielo a los colores que tendrá la tierra. Aprendió a tomar una pala en el momento que indicaban las nubes de enero, para enterrar en el tosco de su punta la fuerza de su pie, la semilla mandarina que había de germinar. Aprendió a rezarle a la tierra en el momento de sequía, para que, introducidos los cachetes, estos se llenaran de agua. Aprendió a cerrar la ventana cuando la brisa, enero un día adivinó, volara para rechinar los amarres de la leña y de la caña. Aprendió a esperar paciente en el portal, a no marcharse de allí hasta ver pasar todo lo que desde enero él previó. De su padre, mi abuelo aprendió que las cabañuelas duran 2 semanas, que suceden los 12 primeros días de enero, que hay que tomar nota para predecir la cosecha del año. De su padre, mi abuelo aprendió a de ahí no moverse nunca, a aferrarse a ese portal y a ese taburete. Y si una tarde la amenaza de una muerte ácida atravesara la raíz, de su padre, mi abuelo aprendió que debía haber avisado que vendría en las cabañuelas al comienzo del año, en los primeros 12 días de enero. De lo contrario, no sería acogida. Si tenéis alguna pregunta o queréis preguntar algo, pues ese es el momento. Cuéntanos cómo fue un poco el proceso ¿El proceso de qué? ¿De escribirlo? Sí, cómo empezó, la primera idea, son poemas, rescataste algo de más antiguo, como... A ver, comenzó un poco porque Luis no me dejaba escribir más. Entonces también era que empecé a trabajar con Luis ciertos poemas y de hecho están los agradecimientos que realmente Luis como me decía que no, que por ahí no, que siguiera buscando, que siguiera intentando, y de repente el primer poema, que de hecho es el que él leyó y el que está en la contracubierta, le gustó, lo trabajamos y en un bus de la línea 14 me dijo, si tú quieres cavar en esa sensación, yo me remango y cavo contigo. Y estuvimos un año trabajando en el libro, yo le llevaba textos, los mirábamos, luego empezamos a hacer una estructura, se escribieron muchos más poemas de los que están publicados. Al final es eso, pues haber trabajado con Luis tan de la mano y haber mantenido un poco la idea de una emoción que estaba persiguiendo. Yo quiero saber si había podido escribir ese libro estando en Colombia o si fue vital el hecho de tomar distancia. Yo creo que fue importante tomar distancia, en especial porque yo me mudé a España 6 meses después de la muerte de mi abuelo y supongo que haber dejado de ir
una temporada larga al Socorro y a la casa me permitió germinar un poco esta sensación y sobre todo darte la distancia para observarla con paciencia. Creo que en muchos casos es lo más difícil cuando estás allá. Porque cuando estás allá pues vas y estás totalmente rodeado de tu familia y luego es una cosa medio abrumadora, ni siquiera puedes estar triste, porque no puedes estar triste. Entonces tomar la distancia creo que sí me ayudó mucho, porque era imposible ir. Duré casi 1 año y medio sin ir. A ver, yo tengo una duda. Te presentas reportero. Te conozco los años novelista y que me parece poeta. ¿Sabes qué cómo fue? Ajá, digo, es una sorpresa porque estuvimos 2 años viéndonos 4 veces a la semana por muchas horas. Entonces, ¿cómo fue? Un poco escondidas, claramente. Escondidas. Sí, un poco escondidas. Yo venía trabajando con Luis mientras hacíamos el máster de narrativa. Era de miércoles a viernes las clases del máster y yo me veía con Luis los martes. La noche. ¿De un poeta que no se sabe poeta o por qué el escondido? ¿Por qué la escondida? Bueno, porque por un lado pienso que este libro me coge un poco pudoroso. También en parte por eso estoy muy nervioso, Chema. Pero sí, no sé, era algo que venía trabajando durante estos 2 años también, un poco a la par de lo otro. Creo que también estuvo bien mantenerlo un poco escondidas, porque me permitía todavía mantener cierta intimidad frente a lo que trabajaba. Es decir, realmente solo lo compartía con Luis y muy de vez en cuando con algunos compañeros de clase. Entonces, haber mantenido un poco esa intimidad creo que también me permitió trabajar el poemario de otra manera. Bien, ¿más preguntas difíciles? Cuando dijiste hasta aquí, ya no puedo escribir más, y decidiste publicar. Eso fue este verano, para el verano pasado. Realmente fue cuando escribí los 4 últimos poemas, que los 4 están conectados, tienen el mismo comienzo. Y ahí dije, vale, ya esta emoción no la... ni puedo ni la quiero seguir trabajando. O sea, había vuelto a Colombia entre medias, había ido una vez, había visitado de nuevo la casa de mi abuelo, que estuvo abandonada mucho rato después de que murió, y estuve trabajando unos días allá y luego los dejé parqueados un tiempo, luego se los mostré a Luis, les dio mucha caña y no y luego vinieron los últimos, y los últimos fue cuando ya dije, ya creo que es un buen final, y creo que también necesito comenzar creo que era un buen cierre, sobre todo de mi proceso de duelo. ¿Cómo fue la sensación cuando tú escribías narrativa, ¿no? O sea, tú escribías relato, Bueno, escribías prosa yo o... escribía reportajes antes de... escribías reportajes. ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es la sensación cuando de repente, quiero decir, cómo ocurre eso, no? De repente un día empiezas a escribir poesía. A ver, a mí me había gustado mucho la poesía y realmente en la clase de Luis, del máster de lenguaje poético, empecé a escribir cosas muy raras que a Luis le encantaban. Y pero que no puedes poner bien. Vale. Y un día me invitó al taller de poesía que él da y descubrí que realmente me gustaba mucho y que quería empezar a intentar otras cosas. Y bueno, ya,
Y ya, sí, un poco... Fue igual mucho trabajo, o sea, tampoco es que sea por generación espontánea, ¿no? No, fueron pero 2 años y... ¿Pero te produjo, quiero decir, fue una sorpresa para ti o ocurrió de una forma Fue así? una sorpresa en el sentido de que, un poco conectado con lo que les decía ahorita, mi abuelo era un tipo que realmente no hablaba mucho, muy poco, y que me costaba mucho transmitir sus recuerdos, por los recuerdos que yo tenía de él, a través del lenguaje, porque no existían las conversaciones con él, fueron muy pocas y fueron muy cortas. Entonces, lo que me permitía la poesía era poder explorar precisamente cuál era ese lenguaje que existía entre los dos. ¿Tienes alguno favorito entre todos o que te haya costado un poco más? Uf. No es lo mismo favorito o que te haya gustado. Además de los dos. A ver, favorito. Creo que el que comienza con los barrancos imaginan desde su ventana que guardan un bello en el verdor es mi favorito, porque termina con la idea de un niño que se mete al trapiche a escondidas y termina un poco borracho llevándole orquídeas a un árbol. Que me haya costado, el de instrucciones para recoger mandarinas me costó porque técnicamente tiene un cambio de punto de vista y tiene también unos cambios de tiempo y bueno, ese me costó. ¿Ya? ¿Qué autores o qué lecturas o qué ecos que estabas tú gestando en tu lectura en ese momento? Bueno, me imagino que varias otras cosas influyen en la poesía, pero yo qué sé, una serie de Netflix, pero completamente libros de poemas y tal, que... Hubo algo muy enriquecedor en el proceso y es que al mismo tiempo estaba haciendo la antología sobre las macetas que hicimos con Amargor, que fue también un proceso que duró 2 años, en el que junto con Juan, que es el coeditor de esa antología, ¿sí es coeditor que se dice? ¿O sí. Co-compilador? ¿O cómo se dice? No, coeditor. Puedes decirlo de varias maneras. Vale. De todas ellas, Juan era con el que trabajaba. Y fue un proceso en el que leímos pues, a más de 150 poetas. Estuvimos 2 años reuniéndonos entre 1 y 2 veces a la semana y eso fue muy enriquecedor para mí, sobre todo porque también me permitió conocer lo que se estaba haciendo en Colombia y eso me influyó mucho. Desde ahí rescataría de gran manera a Fátima Vélez, a Viviana Bernal, a Tania Ganitsky, a Santiago Rodas, esos como poetas colombianos que aparecen en la antología y que siento que al haber estado tan de la mano con el proceso que yo llevaba me influyeron. Luego había muchas lecturas en la clase de Luis, millones, que me gustaran mucho y que sintieran que me influyeran. Luis Rosales, Chantal Mailar, ¿quién más, Luis? Ya, bueno, yo creo que sobre todo estos nombres, pero sobre todo yo creo que el proceso que se hizo con la antología me influyó mucho porque iba muy de la mano con lo que venía haciendo. Claro, también veíamos, para que veáis un poco, ¿no? Se inicia el proceso de paz en Colombia y es verdad que hay muchos poetas que se interesan por ese proceso de paz, pero que es algo oportunista también, ¿no? Es decir, que ellos no habían escrito sobre el proceso de paz antes de que se iniciara el proceso de paz. Y Daniel, que había estado en una zona, la del Salado, que había sido muy devastada por la acción de las guerrillas y de los paramilitares, él había estado escribiendo sobre eso y de repente queríamos hacer una antología en Amargor que recogiera toda la poesía anterior a que se iniciase ese proceso de paz y que se iniciase el oportunismo sobre ese proceso de paz.
Es decir, que contaran Colombia desde una perspectiva no de moda, sino anterior a la moda, y que trabajase también desde el punto de vista del lenguaje, como decía Vallejo, ¿no? Esa Colombia nueva, esa Colombia que se iba a transcribir y que se hacía visible en el Festival de Medellín. El Festival de Medellín, tened en cuenta que ha sido una de las referencias para todos los poetas hablantes de castellano desde un tiempo a esta parte, porque de repente puso a Medellín, que era una serie de Netflix, en el mapa como un sitio de arte, como un sitio de cultura, como se está haciendo ahora en México, ¿no? Donde el Colegio de México pues va a provocar un máster de poesía que a nosotros nos interesa mucho. Y de repente Daniel cubrió un espectro ahí, porque hizo un trabajo de 2 años sobre una antología de poesía colombiana que había trabajado sobre ese tema antes de que, digamos, los oportunistas llegaran. Y esto en poesía es muy, muy importante, porque ellos son los que estaban escribiendo antes. Daniel, con todos sus reportajes, nos enseñaba esa Colombia que estaba, digamos, sobreviviendo entre las guerrillas, entre los paramilitares, y que se anclaba en un territorio que nosotros veíamos muy, muy cercano, y que había puesto Medellín en el mapa, que había cambiado ese Medellín, que era un Medellín básicamente anclado al narcotráfico, y de repente lo había convertido en un lugar artístico, donde cuando ibas allí al Festival de Medellín, pues era una oportunidad impresionante, porque te veían 100.000 personas. Nosotros aquí, claro, en esta orilla no sabemos lo que es una ciudad. Tenemos ciudades de juguete, ciudades pequeñitas, donde vienen a verte en poesía 50 personas y ya es un éxito, pero en Medellín es que te ven 10.000 personas. Y claro, teníamos que rescatar, la ha dicho antes Viviana Bernal, que probablemente sea una de las mejores poetas colombianas actuales, a todos esos poetas que habían trabajado en el proceso de paz antes del proceso de paz, que nos habían hablado de una Colombia posible, que nos habían hablado de una Colombia que existía y que se expresaba a través de un lenguaje que es el que Daniel recoge en Mandarino y que es el que recoge también en Las Macetas, en esta antología de poesía colombiana, que por supuesto nosotros sacamos inmediatamente, porque representaba un trabajo de 2 años y representaba un trabajo de lenguaje que curiosamente luego en Guayaquil, cuando estuvimos en el festival, resultó ser una de las sorpresas, digamos, un poco de todas las ferias latinoamericanas, y que ahora se va a reproducir en la Filbo, porque ahora Daniel se nos va a la Filbo a presentar esta antología y a presentar su propio libro como unas voces independientes que iban más allá del oportunismo de un proceso de paz que ahora se está enturbiando también por el tema venezolano, y que Daniel había recogido ahí. O sea que realmente Daniel es un poeta importante en el sentido de que cumplía las expectativas nuestras de puente entre las 2 orillas. Es decir, Amargor, y aquí está Chema presente, siempre ha representado un puente entre las 2 orillas que curiosamente en poesía, y debemos decirlo también en el Centro de Arte Moderno, que si la visitáis, esta librería tiene una exposición permanente de autógrafos de poetas hispanoamericanos que si no se perderían, y de escritores hispanoamericanos, representaba ese nexo de unión que era independiente, digamos, un poco de los procesos que actualmente se están produciendo en América Latina, y que nos traían esa voz directamente desde allí, y que Daniel, desde una perspectiva muy, muy humilde, yo recuerdo, y me vais a permitir que lo cuente, la risa que nos pasamos cuando le alquilaron el piso. Es decir, cuando le alquilaron el piso le pidieron no sé cuántos requisitos. Allí estuvimos, íbamos, y yo lo debo decir, íbamos borrachísimos todos, y allí firmamos ese contrato tan serio de alquiler de un piso, en el que poco menos se le pedían unas garantías que no tendría hoy ni el Papa, ¿no? Y conseguimos engañarles, conseguimos firmar aquel contrato de una manera muy correcto.
muy seria, muy correcta, que luego celebramos también, pero un poco siempre tramando, ¿no? Pues esas, aquí hay amigas y amigos mexicanos que están también trabajando, cumpliendo esa función de tender puentes y de comprender y de asimilar lo que era la poesía hispanoamericana actual, que tanto nos ha enseñado y que aquí tenéis representada. Es decir, cuando Daniel me dijo ¿dónde vamos a presentar? Yo le dije, tienes que presentar en el Centro de Arte Moderno, porque esta es una librería que precisamente se ha presentado como una función de traernos esos inéditos o esos libros que tanto necesitábamos de la poesía hispanoamericana. Realmente nosotros aprendimos de la poesía hispanoamericana una honestidad con el lenguaje tremebunda y también una manera de hacer que la poesía tuviera todavía un sentido. Es decir, si Celan, después de la Segunda Guerra Mundial, se pregunta, ¿puede haber poesía? Sí, puede haber poesía, pero tiene que ser distinta, tiene que ser diferente. Y Daniel, con ese trabajo de 2 años para la antología, que es una maravilla, yo os recomiendo que la leáis, porque realmente ahí se recogen las voces colombianas que hoy tienen cierto peso, que tienen cierta importancia, pero no por los concursos o no por todas estas cosas, sino porque realmente han sabido contar ese proceso de paz que ha hecho Colombia y cómo convertir espacios que antes estaban copados por una idea, ya os digo, asociada al narcotráfico o asociada a la guerrilla, también como espacios culturales, como espacios que han sabido dar un ejemplo. Yo recuerdo, y lo hablamos cuando fuimos al Festival de Guayaquil, como Guayaquil, como Ecuador está clonando exactamente la experiencia que se hace en el Festival de Medellín, que hoy es el festival más importante de Hispanoamérica, junto con la Feria del Libro Mexicana, que lógicamente es una referencia, y ahí Daniel nos sirvió de puente. O sea que realmente un poeta como Daniel, un poeta de las nuevas generaciones, nos enseña cómo toda ese gran caudal hispanoamericano nos llega de una manera completamente amigable y también como una manera de enseñarnos a nosotros qué postura o qué lugar tiene la poesía hoy en día dentro de lo que es el contexto europeo o el contexto español. Entonces yo, lógicamente, os invito a que conozcáis esa poesía, que es la gran poesía de hoy en castellano. No tenéis que equivocaros, la gran poesía de hoy en castellano está en este tipo de posturas. Está en este tipo de posturas completamente ajenas a lo que pueden ser las redes o lo que pueden ser las cuestiones que están más de moda. El otro día, Chema, precisamente en un programa de 24 horas, ¿no? Decías de esos que no ve nadie, ¿no? Pues a las 12 o la 1 de la mañana salía Chema diciendo que realmente bueno, pues estábamos trabajando por la poesía, ¿no? Y la poesía que no vale para nada, porque eso es una preciada condición. Y no voy a contar claro, el secreto de eso, pero sí. Que es también una puesta en escena. Que es también una puesta en escena o una puesta en actualidad de lo que nos legaron los grandes narradores hispanoamericanos, los grandes poetas hispanoamericanos, y que era ese motivo para que nosotros siguiéramos concibiendo la palabra poética, la palabra literaria, como algo que podía cambiar el mundo o como algo que podía realmente reestructurar la posición nuestra respecto al mundo. Y ahí, claro, los creadores como él, los creadores que él trae en esa antología que también nosotros publicamos, son esos creadores que representan esa belleza magnífica de seguir sobreviviendo a través de la palabra, de seguir entendiendo una magnia a través de la palabra. Ahí es donde Mandarino creo que tiene un lugar, y creo que se ha buscado su lugar por derecho propio, porque no solamente es una palabra que os puede interpelar, como os decía antes, como kits desde un recuerdo vuestro, sino que es una palabra que puede plantar una raíz para que nosotros salgamos de ese estereotipo
Ya sabéis que también Hispanoamérica es un estereotipo que viene marcado por los intermediarios que tenemos sobre Hispanoamérica. Y hoy en día en Hispanoamérica se está trabajando la mejor poesía que nosotros podemos contemplar. En Colombia especialmente. Mira que es difícil eso, porque los colombianos son unos narradores extraordinarios. Son unos narradores extraordinarios. Yo nunca pensé que un colombiano podía ser buen poeta. Lo digo de verdad. Pero ahora, oye, pues tengo que echar para atrás y decir, oye, pues nos hemos encontrado en esta antología y también con Daniel, pues dos poetas o dos formas de hacer poesía que hay que reconocer que es una maravilla. Pero yo nunca pensé que un colombiano, con lo cuentista y lo narrador que es capaz de contarte un mundo para cualquier cosita pequeña que ocurra, pues que podría escribir poesía. Y sin embargo, pues tengo que reconocer que así es. Y ahora sí que decide una última cosa, pues si no, podemos estar aquí eternamente. Daniel está dispuesto a firmar su primer libro. Y yo creo que te vamos a dejar ya con la firma. Y que si queréis comprarlo están arriba. También hay uno de la antología. ¿Cuánto trabajo te acaban de matar? Bien, ¿no?